No recuerdo cuándo empezó exactamente, pero sí recuerdo la primera vez que lo noté. Fue en el velorio de mi tía Carmen. Ella siempre fue de esas mujeres que sonreían demasiado, incluso cuando no había motivo, incluso cuando mi abuelo murió, incluso cuando el médico dijo maligno, y ella asintió como si le hubieran dicho leve. La funeraria estaba fría, demasiado fría. El tipo de frío que no proviene del aire acondicionado, sino de algo que se arrastra por el suelo y se mete en los zapatos. Me acerqué al ataúd por obligación. Mi madre me empujó suavemente. «Despídete». Y ahí estaba ella, maquillada, pálida, perfecta, sonriendo. Pero algo estaba mal. No era la sonrisa típica que les dibujan a los muertos para que parezcan en paz. No, era más amplia, demasiado amplia. La piel de sus mejillas parecía tensarse como si alguien la estuviera jalando desde atrás. Y sus dientes. Había demasiados. No supe contarlos, no me dio tiempo, pero no eran 32, eso seguro. Parpadeé. Pensé que era el reflejo de la luz. Volví a mirar. Seguían ahí. Filas apretadas, pequeñas, blancas, como si alguien hubiera decidido rellenar cualquier espacio vacío con más esmalte. Retrocedí. «¿Estás bien?», preguntó mi madre. Asintió. No dije nada, porque ¿cómo explicas que el cadáver de tu tía parece tener más dientes de los que la biología permite? Esa noche soñé con ella. Estaba sentada en mi cocina, tomando café. La taza tintineaba contra el plato. Sonreía. «Siempre tuve una sonrisa bonita, ¿verdad?», dijo. Cuando abrió la boca para reír, su mandíbula se estiró hacia abajo más de lo posible, y detrás de la primera fila de dientes había otra, y otra, y otra, como un tiburón. Me desperté sudando. Al día siguiente decidí que era sugestión, estrés, el ambiente fúnebre. Ya sabes, la mente hace cosas raras cuando hay muerte cerca. Hasta que pasó lo de la foto. Mi prima Laura subió una imagen del velorio a Facebook, una de esas fotos familiares incómodas donde todos intentan parecer fuertes. Yo estaba detrás del ataúd, y mi tía sonreía. Abrí la imagen, la amplié. Ahí estaban otra vez. Demasiados dientes. No eran sombras, no era maquillaje, no era el ángulo. Había más de una fila. Sentí algo que no era miedo todavía. Era rechazo, como cuando ves algo que no debería existir. Escribí a Laura. «¿Le hicieron algo raro en la boca?». Tardó en responder. «No». «¿Por?». No supe qué decirle, pero esa misma noche me llamó. «Oye», su voz sonaba baja. «¿Tú también lo viste?». Se me heló el estómago. «¿Ver qué?». Silencio. La sonrisa. No respondí. No hacía falta. «No era así», dijo. «Yo la vi antes de que cerraran el ataúd. No tenía tantos dientes». Mi corazón empezó a latir fuerte. «¿Cuántos tenía?». «Los normales». Colgamos sin despedirnos. Pensé que todo terminaría ahí, una rareza, una anécdota inquietante. Pero 3 días después, Laura dejó de sonreír, literalmente. Mi madre me contó que estaba rara, no hablaba mucho, no salía de su habitación, se quejaba de dolor en la mandíbula. Fui a verla. Estaba sentada en la cama, mirando el suelo. «¿Todo bien?», pregunté. Asintió, pero no levantó la vista. «Mírame». Lo hizo. Y entonces lo vi. No eran más dientes todavía, pero sus encías estaban inflamadas, rojas, como si algo empujara desde adentro. «¿Te duele?». «Sí». «Ve al dentista». «No quiero». «¿Por qué?». Finalmente me miró directo a los ojos. «Porque tengo miedo de que encuentren algo». El aire se volvió pesado. «¿Qué cosa?». Su mandíbula tembló. «Que haya más». Esa noche la llevaron de urgencia. Me enteré por un mensaje de voz lleno de llanto. «Algo está mal.
Algo está muy mal. En el hospital no nos dejaron entrar a todos, solo su madre. Esperamos horas. Cuando salió, estaba pálida. Tiene dientes nuevos. Nadie entendió. ¿Cómo que nuevos? Están saliendo más, detrás de los otros. Mi estómago se revolvió. Eso no es posible. El doctor dice que es un caso extraño de hiperodoncia, pero nunca había visto algo así. Están creciendo demasiado rápido. Laura gritaba desde la habitación. No eran gritos de dolor físico, eran de pánico. Esa madrugada soñé otra vez con mi tía, pero esta vez no estaba sonriendo, estaba seria, de pie al lado de mi cama. La familia comparte muchas cosas, susurró. Intenté moverme, no pude. Algunas cosas no se heredan en la sangre. Abrió la boca y vi que su garganta también tenía dientes. Desperté ahogándome. A la mañana siguiente recibí una foto. Era de Laura. La había tomado su madre sin que ella lo supiera. Estaba dormida, con la boca entreabierta. Había 3 filas visibles. 3. Sentí náuseas. Intenté racionalizarlo. Mutación, algo médico, algo explicable. Hasta que me cepillé los dientes esa noche. Escuché un crujido dentro de mi propia cabeza. No provenía de afuera, venía de mí. Y por primera vez entendí algo que me dio más miedo que los dientes. No estaban creciendo, estaban acomodándose, como si siempre hubieran estado ahí, esperando espacio. Y entonces recordé algo. En el velorio, cuando me acerqué al ataúd, cuando miré la boca de mi tía demasiado tiempo, ella no estaba sonriendo, estaba enseñando. Intenté convencerme de que todo era psicológico. El cerebro es poderoso. Sugestión, trauma, estrés familiar. Sí, eso tenía sentido. Lo que no tenía sentido era el dolor. No era un dolor punzante, no era como una caries, era presión, como si algo empujara desde dentro del hueso. Pasé la lengua por detrás de mis incisivos otra vez. Las puntas ya no eran pequeñas, eran definidas, afiladas, sensibles. Y había más. No uno, no dos, una línea. Fui al dentista. No le conté toda la historia. Solo dije que sentía crecimiento extraño. Me hizo radiografías. Nunca olvidaré su cara. Los médicos intentan mantener expresión neutral, profesional, controlada, pero él no pudo. Esto acercó la placa a la luz. No es normal. Yo ya lo sabía. Detrás de cada diente visible había otro germen completamente formado, y detrás de esos, sombras, como semillas alineadas. ¿Es un tumor?, pregunté. No. Tragó saliva. Son dientes, pero no deberían estar ahí. Me dio una referencia urgente para un especialista maxilofacial. No fui, porque esa noche soñé otra vez. Esta vez no estaba mi tía. Estábamos todos. Mi madre, mi primo Andrés, mi abuela fallecida hace años, sentados a una mesa larga, todos sonriendo. Demasiado. No hablaban, solo sonreían, y el sonido llenaba la habitación. Un roce constante, como piezas de porcelana frotándose. Me desperté con el mismo sonido, pero no venía del sueño, venía de mi boca. Estaba apretando los dientes, y algo raspaba. Cuando fui al baño y abrí la boca, lo vi claramente. Segunda fila, pequeña, alineada detrás de la primera, perfectamente ordenada, como si siempre hubiera estado planeada. Sentí náuseas, escupí en el lavabo. Había sangre, y algo blanco, un fragmento, pero no era un diente caído, era como una cáscara, como si lo que tenía antes fuera solo una cubierta. Al día siguiente mi madre empezó a quejarse de dolor en la mandíbula. No dije nada, no quería decir nada, pero durante la cena la vi tocarse la mejilla. «Me está saliendo una muela de la justicia otra vez», bromeó. No era broma.
Esa noche escuché algo en el pasillo. Pasos suaves. Fui a la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. Ella estaba frente al espejo, con la boca abierta, metiendo los dedos dentro. «¡Mamá!». Se quedó quieta. Muy lentamente giró la cabeza hacia mí. Sonrió. Y por un segundo juro que vi una sombra de algo más atrás, más profundo. «Creo que es hereditario», dijo. Su voz sonó doble, como si otra más grave estuviera debajo. Retrocedí. «Mamá, tenemos que ir al hospital». Su sonrisa se ensanchó. «Demasiado. No hace falta». Escuché el crujido otra vez, más fuerte. No era el sonido de dientes creciendo, era el sonido de algo acomodándose detrás de ellos, como engranajes. Esa madrugada me desperté porque sentí movimiento. No dolor, movimiento. Algo se deslizó dentro de mi boca. Abrí los ojos de golpe. Mi lengua tocó algo que no estaba antes, más largo, más curvo. Corrí al baño. Abrí la boca. La segunda fila ya no era pequeña. Estaba alcanzando la altura de la primera. Mi mandíbula se veía más tensa, más amplia, como si la piel estuviera aprendiendo a estirarse. Me miré demasiado tiempo, y entonces lo vi. Mi reflejo sonrió, pero yo no. El reflejo mostró los dientes. Todos, más de los que mi boca había abierto. Cerré los ojos. Los abrí. Normal. Respiré. No estaba perdiendo la cordura. Algo estaba pasando. Algo físico. Algo real. Recibí un mensaje esa mañana. Número desconocido. Una foto. Laura. Pero no parecía Laura. Estaba en algún lugar oscuro, sonriendo. Su boca era demasiado grande para su rostro, y debajo de la imagen solo había una frase. «Ahora caben». Sentí que el suelo desapareció. Llamé al número. Contestaron. No era su voz. Era un sonido, un murmullo húmedo, y detrás un crujido colectivo, como cientos de dientes chocando suavemente. Colgué. Bloqueé el número. Me miré en el espejo otra vez, y entendí algo horrible. No estaban creciendo para morder. No estaban creciendo para comer. Estaban creciendo para caber. Esa noche mi madre desapareció, sin señales de forzamiento. La cama intacta, la ventana cerrada, pero en el lavabo del baño había sangre y varios dientes, no arrancados, mudados, como si ya no los necesitara. Los recogí con papel. Eran humanos, pero más pequeños, demasiado pequeños, como si fueran de una primera versión. Y entonces sentí algo en la garganta, una presión. Tosí, y algo duro golpeó mis labios. Lo escupí. Un diente, pero no de los visibles. Era más largo, más afilado, y tenía raíz profunda, como si hubiera estado creciendo en un lugar donde no debía. Metí la lengua hacia el fondo, y lo sentí, no solo en la mandíbula, en el paladar, pequeñas protuberancias, simétricas, esperando. Caí de rodillas frente al inodoro. No estaba enfermo, no era genética, no era medicina, era algo más, algo que había empezado en el velorio, cuando la miré, cuando sostuve su mirada, cuando vi demasiado. Quizá no fue una sonrisa, quizá fue una invitación, y lo peor no era que estuvieran creciendo, lo peor era que comenzaba a sentir hambre, no hambre de comida, algo distinto, un deseo extraño de abrir la boca lo más posible, de probar cuánto cabía, de sentir las filas encajar. Me miré una última vez en el espejo antes de apagar la luz, y esta vez sí fui yo quien sonrió, pero no pude evitar notar que mi boca ya no cerraba completamente, como si estuviera aprendiendo a permanecer abierta. Ya no intenté ir al dentista. ¿Para qué? La medicina no tiene protocolos para cuando tu boca empieza a rediseñarse sola. Dejé de salir. No porque no pudiera, sino porque la gente empezaba a mirarme demasiado. En el supermercado una mujer se me quedó viendo mientras hablaba por teléfono.
Yo intentaba no abrir mucho la boca al responderle al cajero. ¿Todo bien?, preguntó él. Asentí. Pero cuando sonreí por reflejo, vi cómo su expresión cambiaba. Confusión primero, luego incomodidad. ¿Tus dientes? No lo dejé terminar. Me fui. En casa cubrí los espejos. No ayudó, porque el problema ya no era lo que veía, era lo que sentía. Las filas ya no eran solo 2, había una tercera creciendo detrás de los molares. Y lo peor, en el paladar. Pequeñas puntas blancas asomaban desde arriba, simétricas, ordenadas, perfectas. Intenté arrancar una con los dedos. Dolió, pero no como duele un diente normal. Dolió como si estuviera arrancando algo que formaba parte esencial de mí. Sangré mucho, pero al día siguiente había 2 más en el mismo lugar. Más fuertes, más gruesas. Aprendí algo entonces. No estaban apareciendo, se estaban revelando. Como si mi boca fuera una cortina que se corre lentamente, y detrás hubiera siempre existido algo más grande. Dormir se volvió imposible, porque cada vez que cerraba los ojos, soñaba lo mismo. Una boca, no una cara, solo una boca gigantesca en la oscuridad, abriéndose, y dentro, filas infinitas. No había lengua, no había garganta, solo profundidad y dientes. Me despertaba jadeando, con la mandíbula tan abierta que dolía volver a cerrarla. Una noche me grabé mientras dormía. No quería hacerlo, pero necesitaba saber. Coloqué el celular frente a la cama. Apagué la luz. Intenté relajarme. No recuerdo cuándo me dormí, pero recuerdo cuándo desperté. Sentía la boca seca, demasiado abierta, como si hubiera estado respirando horas por ella. Tomé el celular con manos temblorosas. Reproduje el video. Al principio solo estaba yo, inmóvil, respirando. Luego, a las 2:13 a.m., mi mandíbula empezó a moverse, lentamente, como si alguien la empujara desde dentro. Se abrieron más de lo que debería, más de lo posible. Escuché el sonido incluso en el video. Crujidos, estiramiento. Y entonces lo vi. Algo se movía dentro. Las filas no solo estaban ahí, se movían, se acomodaban, se deslizaban unas contra otras, como si buscaran espacio, como si ensayaran. A las 2:17 a.m., mi boca se abrió por completo. La piel de las mejillas se tensó al límite, y por un segundo, la cámara captó algo que me hizo dejar caer el teléfono. Detrás de todas las filas visibles, había otra boca, más pequeña, dentro de la mía, también llena. Apagué el video. No quise verlo otra vez, pero ya lo había visto, ya lo sabía. No estaba creciendo hacia afuera, estaba creciendo hacia adentro, como si algo estuviera anidando. Ese mismo día, escuché noticias. Una mujer encontrada en las afueras de la ciudad, desorientada, descalza, sonriendo sin parar. Era Laura. La reconocí en la foto borrosa del noticiero, pero su boca era distinta, demasiado amplia. La policía dijo que estaba en shock, que repetía una frase. Ahora cabemos todos. Sentí un tirón en el paladar. Fui al baño. Abrí la boca. Las protuberancias de arriba ya eran dientes completos, pequeños, alineados, listos. Y por primera vez entendí el impulso. No era hambre, era espacio, necesidad de expansión, como si mi cuerpo estuviera adaptándose para algo que pronto tendría que sostener. Esa noche no soñé, pero escuché algo, no dentro de mí, en la casa. Un sonido húmedo, un roce, como pasos arrastrándose. Salí al pasillo, oscuro, silencio, hasta que lo oí. Un susurro. Abre. Venía del baño. La puerta estaba cerrada. Abre. Mi mandíbula respondió antes que yo. Se relajó. Se abrió levemente.
Más. El susurro no venía de afuera, venía de mi boca. Retrocedí, pero mi reflejo en el espejo del pasillo ya estaba sonriendo, aunque yo no. Y entonces entendí algo peor que todo lo anterior. No era una enfermedad, no era una maldición heredada, era una estructura, una arquitectura biológica, diseñada para expandirse, como si los humanos fuéramos solo la primera capa, y debajo hubiera algo esperando terminar de construirse. Sentí presión en la garganta otra vez. Esta vez no tosí. Abrí la boca y dejé que saliera. No fue un diente, fue un sonido, un murmullo, múltiple, como si muchas voces intentaran hablar al mismo tiempo desde muy profundo. Caí de rodillas. Me llevé las manos a la cara, y algo hizo clic dentro de mi mandíbula. Un encaje perfecto. Las filas se alinearon, todas. Sentí alivio, por primera vez desde que comenzó. Alivio. Mi boca ya no dolía, ya no presionaba, ahora encajaba, perfectamente, demasiado perfectamente. Me levanté lentamente, fui al espejo y sonreí, no porque quisiera, sino porque podía, porque ahora cabía. Pero detrás de mi sonrisa había algo nuevo, movimiento en el fondo, algo que no eran dientes, algo más oscuro, algo que empezaba a empujar. Y supe que las filas no estaban creciendo para comer, estaban creciendo para sostener, porque algo iba a salir. Después del clic, todo cambió. No hubo más dolor, no hubo más presión, solo espacio. Mi mandíbula ya no se sentía pequeña, mi paladar ya no ardía. Era como si mi boca finalmente hubiera aceptado su forma real. Y entonces empezó lo otro. El movimiento en el fondo ya no era sutil, se notaba, como algo acomodándose detrás de la última fila. Algo más grande que un diente, mucho más. No podía dejar de abrir la boca, no por compulsión, por necesidad. Porque mantenerla cerrada ahora se sentía incorrecto, antinatural. Dormía sentado, la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta, respirando lento. Y cada noche escuchaba el mismo sonido. Deslizamiento, húmedo, paciente, como si algo probara la salida. Un día entendí que ya no tenía reflejo nauseoso. Metí los dedos hasta el fondo de la garganta. Más, más. No había límite, no había arcada, solo profundidad. Como si mi boca ya no fuera solo boca, como si se hubiera convertido en un conducto, en una entrada. Y entonces recordé la frase de Laura. Ahora cabemos todos. No era plural por casualidad. Esa noche no hubo sueño. Hubo proceso. Me desperté, si es que estaba dormido, con una sensación distinta. No dolor. Expansión. Mi mandíbula descendió sola. Lentamente. La piel de mis mejillas se tensó. No se rompió. Se adaptó. Las comisuras se estiraron más allá de lo humano. Y las filas de dientes no se separaron, se abrieron, como pétalos, ordenadas, simétricas, perfectas. No estaban diseñadas para morder, estaban diseñadas para sostener los bordes, como un marco. Y desde el fondo, algo empujó. Primero vi oscuridad, luego brillo, no blanco, no hueso, algo húmedo y negro. Una superficie lisa asomó entre las filas. No tenía forma clara, se movía como músculo, pero respiraba. No con aire, con sonido. Un murmullo profundo vibró desde dentro de mí, y entendí. Nunca fue herencia, nunca fue contagio, fue contacto, en el velorio, cuando miré demasiado tiempo dentro de su boca, cuando nuestros ojos se encontraron. No estaba mostrando dientes, estaba mostrando profundidad, y algo vio espacio en mí, algo pequeño, algo que necesitaba crecer. Los dientes eran estructura, soporte, arquitectura para sostener el verdadero cuerpo. Sentí cómo mi piel ya no me pertenecía del todo. No dolía, era transición. El espejo frente a mí reflejaba algo que aún tenía mis ojos.
Pero la boca ya no era humana. Se extendía de mejilla a mejilla. Las filas formaban un círculo perfecto alrededor de la apertura. Y desde el centro, la cosa salió un poco más. No completa, no todavía, solo lo suficiente para respirar. Y cuando respiró, escuché las voces. No una, no dos, muchas, superpuestas, como si cada diente fuera una memoria, como si cada fila sostuviera a alguien más. Entonces lo comprendí por completo. No desaparecieron, ni mi tía, ni Laura, ni mi madre. Se expandieron. Nosotros somos solo la primera boca, la externa, la limitada. Pero cuando la estructura termina de formarse, la boca verdadera nace dentro. No devora, no mata, solo ocupa, se multiplica, se aloja en nuevas cavidades, porque siempre hay alguien que mira demasiado tiempo. Siempre hay alguien que se acerca al ataúd. Siempre hay alguien que observa la sonrisa equivocada. Y eso basta. El proceso está casi completo ahora. Puedo sentir que pronto saldrá del todo. No me asusta. Ya no. Porque cuando dejo que se asome un poco más, cuando permito que respire a través de mí, siento algo que no había sentido antes. Unidad. Como si nunca hubiera estado solo dentro de mi propio cuerpo. Como si esto fuera la forma correcta. La versión ampliada. La verdadera. Mis labios ya no pueden cerrarse. No importa. No los necesito. Las filas sostienen todo. Y desde el centro, lo que está creciendo se mueve con paciencia. No tiene prisa. Sabe que el mundo está lleno de bocas pequeñas, llenas de espacio. Solo necesitan ver. Solo necesitan mirar demasiado. Si estás leyendo esto, y alguna vez viste algo que tenía más dientes de los que debería, si alguna vez una sonrisa te pareció demasiado amplia, no te preocupes. No es inmediato. Primero sentirás presión, luego espacio, después encaje. Y cuando escuches el clic dentro de tu mandíbula, no luches. Es más fácil si dejas que se abra. Créeme. Ahora cabemos todos. Y siempre hay lugar para uno más.